Cuando el miedo llega, Dios tiene el poder de darme la paz que necesito. Hay momentos en la vida en los que el miedo llega sin avisar. Aparece en medio de la noche, cuando todo está en silencio, o en medio del día, cuando la mente comienza a imaginar problemas que aún no han ocurrido. El corazón se acelera. Los pensamientos se multiplican. Y de repente parece que la paz se aleja. Tal vez hoy estás viviendo algo así. Tal vez hay situaciones que no sabes cómo resolver. Tal vez hay decisiones que te preocupan. Tal vez hay un futuro que parece incierto. Y cuando el miedo entra en el corazón, todo comienza a sentirse más pesado. La mente intenta encontrar respuestas. El alma busca seguridad. Pero cuanto más pensamos, más parece crecer la inquietud. Sin embargo, hay una verdad profunda que muchas personas olvidan en esos momentos. Dios nunca ha perdido el control de la historia de tu vida. Aunque el miedo llegue, aunque las circunstancias parezcan mayores que tus fuerzas, aunque hoy no veas el camino con claridad. La paz que viene de Dios tiene poder para entrar exactamente en el lugar donde el miedo está intentando gobernar. No es una paz superficial, no es una ilusión momentánea. Es una paz que nace cuando el corazón vuelve a recordar quién es Dios. La Escritura dice en Isaías 41:10, «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios». Esto significa que incluso en los momentos donde el miedo intenta dominar tus pensamientos, la presencia de Dios sigue cerca, muy cerca. Y cuando el corazón aprende a volver su mirada hacia Él, algo comienza a cambiar por dentro. Hoy vamos a caminar juntos por una verdad que ha sostenido a millones de personas a lo largo de la historia. Cuando el miedo llega, Dios todavía tiene el poder de traer la paz que tu corazón necesita. Y tal vez, mientras escuchas estas palabras, Dios ya está comenzando a calmar algo dentro de ti. El miedo habla fuerte, pero la presencia de Dios habla más profundo. El miedo tiene una forma muy particular de entrar en la vida. No siempre llega como un gran problema visible. Muchas veces comienza como un pequeño pensamiento, una preocupación, una pregunta que no tiene respuesta inmediata. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si no puedo con esto? ¿Y si las cosas no cambian? Poco a poco, esos pensamientos comienzan a ocupar espacio en la mente. Y cuando la mente se llena de miedo, el corazón comienza a sentirse inseguro. Es como si el alma estuviera caminando en la oscuridad buscando una luz. Muchas personas viven exactamente así. Por fuera todo parece normal, pero por dentro existe una batalla silenciosa. Una lucha entre la esperanza y el miedo, entre la fe y las dudas. Pero hay algo importante que debemos entender. El miedo puede hablar fuerte, pero nunca tendrá la última palabra cuando Dios está presente. A lo largo de toda la Biblia vemos personas que enfrentaron momentos donde el miedo parecía inevitable. Moisés tuvo miedo cuando fue llamado a liderar. David tuvo miedo cuando enfrentó enemigos mucho más fuertes que él. Los discípulos tuvieron miedo cuando la tormenta sacudía el barco en el mar. Sin embargo, en cada una de esas historias aparece la misma verdad. La presencia de Dios transforma la forma en que el corazón vive el miedo. No significa que las dificultades desaparecen inmediatamente, pero algo cambia dentro de la persona. La tormenta puede seguir afuera, pero el alma ya no está sola dentro de ella. Jesús mismo habló sobre esto cuando dijo a sus discípulos: «Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da». Esto es muy importante. La paz de Dios no depende de que todo esté perfecto alrededor. Depende de quién está caminando contigo en medio de lo que estás viviendo. Cuando el miedo intenta dominar tus pensamientos, el enemigo quiere que olvides algo esencial. Dios sigue estando cerca, incluso ahora, incluso en este momento. Tal vez hoy no tienes todas las respuestas. Tal vez el futuro todavía parece incierto. Pero la presencia de Dios tiene el poder de entrar en el lugar más profundo del corazón y decir algo que el miedo nunca puede decir: no estás solo. Y cuando el corazón comienza a recordar esa verdad,
la paz empieza a abrir espacio dentro del alma otra vez. Dios no te pide que ignores el miedo, sino que lo entregues en sus manos. Muchas personas creen que tener miedo significa que su fe es débil. Piensan que un creyente verdadero nunca debería sentir ansiedad, preocupación o inseguridad. Pero la Biblia nunca enseña eso. En realidad, la Escritura muestra algo muy humano sobre la vida espiritual. Los hombres y mujeres que caminaron con Dios también enfrentaron momentos donde el miedo tocó sus corazones. El rey David, por ejemplo, escribió palabras que revelan una profunda honestidad delante de Dios. En el Salmo 56:3, él dice algo muy simple, pero profundamente poderoso. Cuando tengo miedo, en ti confío. Observa algo importante en esa frase. David no dice, nunca tengo miedo. Él dice, cuando tengo miedo. Esto nos muestra una verdad liberadora. Dios no espera que niegues lo que sientes. Dios no te pide que finjas que todo está bien cuando tu corazón está luchando por dentro. Él no exige una fe artificial. Lo que Dios desea es algo mucho más profundo y verdadero. Que cuando el miedo llegue, tú sepas hacia dónde dirigir tu corazón. El miedo puede intentar tomar espacio en la mente, pero no tiene que gobernar tu alma. Porque existe un lugar donde el miedo pierde su fuerza. Ese lugar es la presencia de Dios. El apóstol Pedro escribió palabras que parecen haber sido hechas exactamente para momentos como los que muchas personas viven hoy. En 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto significa que Dios no solo conoce tus luchas, Él también quiere que las traigas a Él. Tus preocupaciones, tus preguntas, tus inseguridades, los pensamientos que a veces no sabes cómo detener. Nada de eso es demasiado pequeño o demasiado complicado para Dios. A veces las personas intentan cargar todo solas. Intentan resolver cada problema solo con su propia fuerza. Pero el alma humana nunca fue diseñada para llevar ese peso sola. El corazón encuentra descanso cuando aprende a soltar lo que no puede controlar y lo entrega en las manos de Dios. Y cuando eso sucede, algo comienza a cambiar. Tal vez las circunstancias no se transforman inmediatamente, pero el peso interior comienza a disminuir, porque el alma ya no está intentando sostener el mundo sobre sus hombros, está descansando en el cuidado de Dios. Jesús mismo invitó a las personas que estaban cansadas y cargadas a acercarse a Él, no a las personas perfectas, no a las que tenían todo bajo control, sino a las que estaban cansadas de luchar solas. Si hoy el miedo ha estado ocupando espacio en tu mente, Dios no te está rechazando. Dios te está invitando a que pongas delante de Él aquello que está inquietando tu corazón. Y cuando una persona comienza a hacer eso con sinceridad, la paz de Dios empieza a entrar en lugares donde antes solo había preocupación. Porque el miedo pierde poder cuando el corazón aprende a confiar. La paz de Dios no siempre cambia la situación, pero siempre transforma el corazón. Una de las mayores dudas que muchas personas tienen cuando enfrentan el miedo es esta: si Dios está conmigo, ¿por qué todavía estoy pasando por esto? Es una pregunta muy humana. Cuando el corazón está cansado, lo que más deseamos es que la situación cambie rápidamente. Queremos que el problema desaparezca. Queremos que la incertidumbre termine. Queremos sentir seguridad otra vez. Pero a lo largo de la Biblia vemos una verdad muy profunda sobre la forma en que Dios trabaja en nuestras vidas. A veces Dios cambia las circunstancias, pero muchas veces, antes de cambiar lo que está alrededor, Dios comienza transformando lo que está dentro del corazón, y esa transformación interior tiene un poder inmenso. El apóstol Pablo escribió palabras que se han convertido en una de las promesas más reconfortantes de toda la Escritura. En Filipenses 4:6-7 dice que no debemos vivir dominados por la ansiedad, sino presentar nuestras preocupaciones delante de Dios en oración. Y luego hace una declaración que cambia completamente la forma en que entendemos la paz. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Observa algo extraordinario en esa promesa. Pablo no dice que todo problema desaparecerá inmediatamente. Él dice que la paz de Dios guardará el corazón. La palabra guardar transmite la idea de protección, como una ciudad que está protegida por murallas fuertes. Cuando la paz de Dios entra en el corazón, ella comienza a proteger la mente de los pensamientos que intentan dominarla. Los mismos pensamientos que antes generaban miedo comienzan a perder su fuerza, no porque la persona haya encontrado todas las respuestas, sino porque el corazón ha encontrado algo más profundo que las respuestas. Ha encontrado descanso en Dios. Esto es algo que muchas personas descubren solo después de haber pasado por momentos difíciles. Cuando el miedo aparece, parece que todo está fuera de control. Pero cuando Dios comienza a traer su paz, la persona empieza a ver la situación desde otra perspectiva. La tormenta puede seguir alrededor, pero el alma ya no está siendo arrastrada por el viento. Jesús mostró esta verdad de una manera muy poderosa en una escena del Evangelio. Una noche, los discípulos estaban en un barco cuando una tormenta comenzó a sacudir el mar. Las olas golpeaban la embarcación. El viento era fuerte. El miedo comenzó a dominar a los discípulos. Pero en medio de esa tormenta había algo sorprendente. Jesús estaba en el barco. Cuando finalmente los discípulos lo despertaron llenos de miedo, Jesús habló al viento y al mar, y la tormenta se calmó. Pero antes de que el mar se calmara, Jesús hizo una pregunta muy profunda a sus discípulos. ¿Por qué tienen miedo? No era una pregunta de reproche, era una invitación a recordar algo esencial. La presencia de Dios cambia la forma en que enfrentamos las tormentas. Tal vez hoy todavía hay situaciones en tu vida que no han cambiado. Tal vez hay respuestas que aún no han llegado. Pero si Dios está contigo, entonces la historia no está fuera de control. La paz de Dios tiene la capacidad de entrar incluso en medio de las tormentas de la vida. Y cuando esa paz comienza a llenar el corazón, el miedo ya no tiene el mismo poder de antes. Cuando recuerdas quién es Dios, el miedo pierde su autoridad. El miedo suele crecer cuando el corazón se enfoca únicamente en el tamaño del problema. La mente empieza a analizar todas las posibilidades negativas. Imagina escenarios difíciles. Piensa en lo que podría salir mal. Y cuanto más espacio ocupa el problema en los pensamientos, más grande parece. Pero la fe funciona de una manera diferente. La fe no ignora la realidad. La fe recuerda algo que el miedo intenta hacer olvidar. Recuerda quién es Dios. A lo largo de la historia bíblica vemos que muchas veces el pueblo de Dios enfrentó situaciones que parecían imposibles. Momentos donde humanamente no había salida visible. Uno de esos momentos ocurrió cuando el pueblo de Israel llegó frente al Mar Rojo. Delante de ellos estaba el mar. Detrás de ellos venía el ejército egipcio. Era una situación donde el miedo parecía completamente lógico. Las personas comenzaron a desesperarse. Comenzaron a pensar que todo estaba perdido. Pero en ese momento Dios le dijo a Moisés algo que revela una verdad profunda sobre cómo Él actúa en medio del miedo. En Éxodo 14:14 encontramos estas palabras: El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Observa lo que Dios estaba enseñando en ese momento. El miedo decía, no hay salida. Pero Dios ya estaba preparando un camino que ellos aún no podían ver. Y cuando llegó el momento, el mar se abrió. Aquello que parecía un obstáculo imposible se convirtió en el camino por donde Dios llevó a su pueblo hacia la libertad. Esta historia nos recuerda algo muy importante para la vida espiritual. El miedo siempre intenta convencernos de que el problema es más grande que la solución. Pero la fe recuerda que Dios es mayor que cualquier circunstancia. Cuando el corazón vuelve a recordar quién es Dios, algo comienza a cambiar dentro de nosotros. Recordamos que Dios es fiel. Recordamos que Dios es poderoso. Recordamos que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Esto no significa que la vida nunca tendrá momentos difíciles,
pero significa que el miedo ya no tiene autoridad para gobernar el corazón, porque la fe comienza a ocupar ese lugar. El profeta Isaías escribió palabras que siguen siendo una fuente de consuelo para millones de personas hasta hoy. En Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz profunda no nace cuando todos los problemas desaparecen. Nace cuando el corazón vuelve a fijar sus pensamientos en Dios, cuando recordamos su carácter, su fidelidad, su cuidado constante. Tal vez hoy hay situaciones en tu vida que parecen grandes. Tal vez hay cosas que todavía no entiendes. Pero cuando recuerdas quién es Dios, el miedo comienza a perder su lugar, porque tu historia no está en manos del miedo. Tu historia está en manos de Dios. La paz de Dios comienza cuando el corazón deja de luchar solo. Hay un momento muy importante en la vida espiritual de una persona. Es el momento en que el corazón reconoce que no puede controlar todo. Durante mucho tiempo, muchas personas intentan resolver cada problema por su propia fuerza. Intentan prever cada situación. Intentan encontrar seguridad en sus propios planes. Pero la vida tiene una forma de recordarnos algo muy profundo. Hay situaciones que están fuera de nuestro control. Y cuando el miedo aparece en esos momentos, la mente comienza a trabajar sin descanso. Pensamos en todas las posibilidades. Buscamos soluciones. Intentamos anticipar lo que podría ocurrir. Pero cuanto más tratamos de controlar todo, más cansado se vuelve el corazón. Es como si el alma estuviera llevando un peso demasiado grande. Jesús habló directamente a personas que vivían exactamente así. Personas cansadas, personas cargadas, personas que estaban intentando sostener demasiado solas. En Mateo 11:28, Jesús hace una invitación que atraviesa los siglos y sigue llegando hasta nosotros hoy. Él dijo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Observa algo muy hermoso en esas palabras. Jesús no dice: resuelvan todo primero y luego vengan. Él no dice: cuando ya no tengan miedo, entonces acérquense. Él dice: vengan tal como están. Con sus preocupaciones, con sus dudas, con sus preguntas sin respuesta. El descanso que Jesús ofrece no es simplemente una pausa momentánea. Es un descanso que nace cuando el corazón deja de luchar solo. Cuando una persona se acerca a Dios con sinceridad, algo comienza a ocurrir dentro de ella. La mente empieza a calmarse. Los pensamientos que antes corrían sin parar comienzan a disminuir su velocidad, y el corazón empieza a recordar algo que había olvidado en medio del miedo. Dios está sosteniendo la historia. Esto no significa que todo se resolverá inmediatamente, pero significa que ya no estás caminando solo en medio de lo que estás viviendo. La presencia de Dios cambia completamente la experiencia del miedo, porque cuando el corazón descansa en Dios, ya no necesita tener todas las respuestas. Puede caminar un día a la vez. Puede confiar incluso cuando el futuro todavía no está claro. El Salmo 46:1 dice algo que ha fortalecido la fe de muchas personas en momentos difíciles. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto significa que cuando el miedo aparece, Dios no se aleja. Al contrario, Él se acerca. Se convierte en refugio para el corazón cansado. Y cuando una persona aprende a entrar en ese refugio, la paz comienza a crecer en el lugar donde antes había inquietud. No porque todo esté perfecto, sino porque el alma finalmente ha encontrado descanso en Dios. La paz de Dios entra cuando el corazón decide confiar incluso sin entender todo. Uno de los momentos más desafiantes para el corazón humano ocurre cuando no entendemos lo que está pasando. Hay situaciones en la vida donde las respuestas no llegan rápidamente. Oramos, esperamos, intentamos comprender, pero las circunstancias siguen siendo confusas. Es en esos momentos donde el miedo intenta ganar espacio en la mente, porque el miedo se alimenta de la incertidumbre.
Cuando no sabemos cómo terminará una situación, la mente comienza a imaginar los peores escenarios. Pero la fe no nace de tener todas las respuestas. La fe nace cuando el corazón decide confiar en Dios, incluso cuando no entiende completamente el camino. Proverbios 3, 5, 6. Expresa esta verdad de una forma muy clara y profunda. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje no dice que entenderemos todo inmediatamente. Dice algo más importante, que cuando confiamos en Dios, Él comienza a dirigir nuestros caminos. Muchas veces queremos primero ver el camino completo para sentir paz, pero en la vida espiritual suele ocurrir lo contrario. Primero confiamos, y luego, paso a paso, el camino comienza a mostrarse. Es como caminar en la oscuridad con una lámpara pequeña. La luz no ilumina todo el trayecto de una vez, pero ilumina el siguiente paso, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Dios muchas veces guía nuestras vidas de esa manera, no revelando todo de inmediato, sino guiándonos paso a paso mientras aprendemos a confiar en Él. El miedo quiere que pensemos que estamos caminando sin dirección, pero la verdad es que Dios nunca pierde de vista a aquellos que ponen su confianza en Él. Incluso cuando el corazón está cansado, incluso cuando la mente está llena de preguntas, incluso cuando el futuro parece incierto. El Salmo 37:5 dice: Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Observa lo sencillo y profundo que es esto. Encomendar, confiar, descansar. Cuando una persona aprende a poner su camino en las manos de Dios, algo comienza a cambiar dentro de ella. La mente ya no necesita entender cada detalle. El corazón encuentra tranquilidad en saber que Dios está guiando la historia. Tal vez hoy no ves todo el camino. Tal vez hay decisiones que todavía parecen difíciles. Pero cuando el corazón decide confiar en Dios, incluso en medio de la incertidumbre, la paz comienza a entrar en lugares donde antes solo había miedo. Porque la paz de Dios no depende de que entendamos todo. Depende de saber que Dios sí entiende, y Él está caminando contigo. El amor de Dios tiene poder para expulsar el miedo del corazón. El miedo tiene una forma muy sutil de instalarse en la mente. A veces no llega como un gran temor inmediato, sino como una sensación constante de inseguridad. Una voz interior que susurra pensamientos como: ¿y si algo sale mal? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si no logro superar esto? Poco a poco esos pensamientos comienzan a ocupar espacio en el corazón. Y cuando el miedo se instala por mucho tiempo, puede hacernos sentir solos, vulnerables y desprotegidos. Pero hay una verdad poderosa que la Biblia revela sobre el miedo. El miedo pierde su fuerza cuando el corazón descubre el amor de Dios. En 1 Juan 4:18, encontramos una declaración profunda que cambia completamente la forma en que entendemos esta batalla interior. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Esto significa que el amor de Dios no es solo una idea teológica o una frase bonita. Es una realidad espiritual que tiene poder para transformar el corazón humano. Muchas veces el miedo crece cuando sentimos que estamos solos frente a la vida, cuando sentimos que todo depende de nosotros, cuando creemos que debemos resolver todo por nuestra propia fuerza. Pero cuando una persona comienza a comprender verdaderamente el amor de Dios, algo cambia profundamente, porque el amor de Dios trae una seguridad que el miedo no puede destruir. Es la seguridad de saber que tu vida no es un accidente, que tu historia no está abandonada, que Dios conoce tu corazón, tus luchas y tus momentos de debilidad. Jesús mostró este amor de una forma extraordinaria durante todo su ministerio. Él se acercó a personas que estaban cansadas, personas que tenían miedo, personas que pensaban que ya no tenían esperanza. Nunca respondió con rechazo, nunca respondió con dureza. Siempre respondió con compasión, con restauración, con paz.
Esto nos revela algo esencial sobre el corazón de Dios. Dios no se acerca a nosotros para condenarnos por nuestras debilidades. Él se acerca para sostenernos en medio de ellas. Tal vez hoy el miedo ha estado ocupando demasiado espacio en tus pensamientos. Tal vez hay situaciones que te hacen sentir vulnerable o inseguro. Pero el amor de Dios tiene el poder de entrar en ese lugar del corazón. No con presión, no con exigencia, sino con una presencia que recuerda al alma algo profundamente importante. Eres amado por Dios. Y cuando el corazón comienza a descansar en esa verdad, el miedo empieza a perder su lugar. Porque donde el amor de Dios es recibido, la paz comienza a crecer nuevamente dentro del alma. Dios ya está trabajando incluso cuando tú no lo puedes ver. Uno de los momentos en que el miedo se vuelve más fuerte es cuando sentimos que nada está cambiando. Oramos, esperamos, intentamos confiar, pero las circunstancias siguen pareciendo las mismas. Y cuando el tiempo pasa sin respuestas visibles, la mente comienza a preguntarse si realmente algo está ocurriendo. Es en ese espacio donde el miedo intenta tomar lugar, porque el miedo quiere convencer al corazón de que todo está detenido, de que Dios no está actuando, de que la situación nunca va a cambiar. Pero la Biblia revela algo muy importante sobre la forma en que Dios obra en nuestras vidas. Dios muchas veces está trabajando incluso cuando nuestros ojos todavía no pueden verlo. El profeta Isaías expresó esta verdad de una forma profunda cuando dijo en Isaías 64:4 que Dios actúa en favor de aquellos que esperan en Él. Eso significa que la obra de Dios no siempre ocurre de manera visible e inmediata. Muchas veces Dios está preparando caminos, moviendo circunstancias, alineando situaciones que nosotros todavía no podemos percibir. En la historia de José, por ejemplo, hubo años donde parecía que todo estaba fuera de control. José fue traicionado por sus propios hermanos, fue vendido como esclavo, luego fue injustamente encarcelado. Durante mucho tiempo, su situación parecía cada vez más difícil. Si alguien hubiera observado su vida en esos momentos, habría pensado que todo estaba perdido, pero Dios ya estaba trabajando en silencio. Cada paso doloroso estaba siendo transformado en parte de un plan mayor que José todavía no podía entender. Y cuando llegó el tiempo correcto, Dios levantó a José de la prisión y lo colocó en una posición donde su vida se convirtió en instrumento de salvación para muchas personas. Esta historia nos recuerda algo que el miedo intenta hacernos olvidar. El hecho de que todavía no veas la respuesta no significa que Dios no esté actuando. Dios puede estar moviendo piezas que tú todavía no puedes ver. Puede estar preparando puertas que aún no se han abierto. Puede estar formando dentro de ti una fortaleza espiritual que será necesaria para el futuro. Cuando el corazón recuerda esta verdad, la ansiedad comienza a disminuir. Porque la fe aprende a confiar en el tiempo de Dios. Eclesiastés 3:11 dice que Dios hace todo hermoso en su tiempo. Esto significa que Dios no llega tarde. Dios actúa en el momento perfecto. Tal vez hoy hay situaciones que aún no tienen explicación. Tal vez el camino todavía no está completamente claro. Pero si Dios está en tu historia, entonces, el silencio de hoy no significa abandono. Significa que Dios puede estar trabajando en formas que tus ojos todavía no alcanzan a ver. Y cuando el corazón aprende a descansar en esa verdad, la paz comienza a reemplazar al miedo. Cada vez que eliges confiar en Dios, el miedo pierde un poco más de fuerza. El miedo rara vez desaparece de una vez. Muchas veces es una batalla que ocurre en el interior del corazón, día tras día. Hay momentos en que la mente vuelve a recordar los problemas. Momentos en que las preocupaciones intentan regresar. Momentos en que las dudas intentan ocupar espacio otra vez. Pero la fe se fortalece exactamente en esos momentos. Cada vez que el corazón decide volver a confiar en Dios, algo importante comienza a suceder dentro de nosotros. El miedo pierde un poco más de su influencia. La confianza en Dios no siempre es un gran acto visible. Muchas veces ocurre en decisiones pequeñas y silenciosas,
Decidir orar cuando la mente está inquieta. Decidir recordar una promesa de Dios cuando los pensamientos negativos aparecen. Decidir entregar nuevamente a Dios aquello que todavía no sabemos cómo resolver. Esas decisiones, aunque parezcan simples, tienen un impacto profundo en la vida espiritual, porque cada vez que una persona vuelve su corazón hacia Dios, la fe comienza a crecer. El Salmo 34:4 expresa esta experiencia de una forma muy personal. Busqué al Señor, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. ¿Observa algo importante? El salmista no dice que nunca sintió miedo. Dice que buscó a Dios en medio de ese miedo. Y fue en esa búsqueda donde encontró libertad. La fe no significa que nunca enfrentaremos momentos difíciles. Significa que no caminaremos solos a través de ellos. Cada vez que eliges confiar en Dios, incluso cuando el miedo todavía intenta aparecer, estás fortaleciendo algo dentro de tu corazón. Estás fortaleciendo tu relación con Dios. Estás entrenando tu alma para descansar en su presencia. Con el tiempo, esa confianza se convierte en una fuente profunda de estabilidad interior. Las circunstancias pueden cambiar, las situaciones pueden ser imprevisibles, pero el corazón comienza a mantenerse firme porque ha aprendido dónde encontrar paz. Jesús habló de esto cuando dijo que quien escucha sus palabras y las pone en práctica es como una persona que construye su casa sobre la roca. Cuando llegan las tormentas, la casa no se derrumba, no porque nunca haya tormentas, sino porque el fundamento es fuerte. Cuando la fe comienza a convertirse en el fundamento del corazón, el miedo pierde su capacidad de dominar la vida. Tal vez hoy el miedo todavía intenta aparecer en algunos pensamientos, pero cada vez que eliges confiar en Dios, cada vez que entregas nuevamente tu camino a Él, cada vez que recuerdas sus promesas, algo dentro de ti se fortalece y el miedo empieza a perder su lugar. Cuando la paz de Dios llena el corazón, el miedo ya no define tu historia. Llega un momento en la vida espiritual en que el corazón comienza a entender algo muy profundo. El miedo puede aparecer, pero ya no tiene que gobernar la vida. Durante mucho tiempo, muchas personas sienten que el miedo controla sus pensamientos, controla sus decisiones, controla la forma en que ven el futuro. Pero cuando una persona empieza a caminar con Dios de manera más profunda, algo comienza a cambiar dentro del alma. La paz de Dios empieza a ocupar el lugar que antes estaba lleno de inquietud. Esto no significa que la vida nunca tendrá desafíos. Significa que el corazón aprende a vivir desde una posición diferente, desde la confianza, desde la esperanza, desde la seguridad de saber que Dios está presente en cada etapa de la historia. El Salmo 23 describe esta realidad de una forma hermosa cuando dice: «Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Observa lo que esta frase revela. El salmista no dice que nunca caminará por valles difíciles. Dice que incluso en esos momentos no estará dominado por el miedo. ¿La razón? La presencia de Dios. La presencia de Dios transforma completamente la forma en que una persona atraviesa los momentos difíciles. El mismo camino que antes parecía aterrador, comienza a verse diferente cuando el corazón recuerda que Dios está caminando a su lado. Donde antes había ansiedad constante, empieza a surgir una calma profunda. Donde antes había desesperación, comienza a aparecer esperanza. Donde antes había miedo del futuro, empieza a crecer la confianza en el cuidado de Dios. Esto es lo que sucede cuando la paz de Dios entra verdaderamente en el corazón. No es simplemente una emoción pasajera, es una seguridad interior que nace de saber quién está guiando tu vida. Jesús dijo en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Estas palabras nos recuerdan que las dificultades forman parte del camino, pero también nos recuerdan algo aún más importante. La victoria final no pertenece al miedo. La victoria pertenece a Dios. Tal vez hoy estás en un momento donde el miedo todavía intenta aparecer en tus pensamientos.
Tal vez hay situaciones que aún generan preocupación, pero recuerda algo que puede traer descanso profundo a tu corazón. Tu historia no está definida por el miedo. Tu historia está en las manos de Dios. Y cuando el corazón aprende a descansar en esa verdad, la paz comienza a llenar el alma de una manera que el miedo ya no puede controlar. Si estas palabras han hablado a tu corazón hoy, tómate un momento para presentarle a Dios aquello que ha estado ocupando tus pensamientos. Permite que tu corazón recuerde que no estás caminando solo. Dios está contigo. Y la paz que viene de Él tiene poder para llenar tu vida incluso cuando el miedo intenta aparecer.